Desde el vasto cielo donde arde el fuego mutable, Sagitario avanza como un arquero eterno, con la mirada fija en horizontes que aún no existen. Su espíritu nace de la expansión, del deseo irreprimible de ir más allá de lo conocido, de romper fronteras mentales, físicas y espirituales. Sin embargo, incluso en los héroes forjados por el fuego y guiados por Júpiter, existe un punto frágil que no representa una falla, sino una tensión sagrada entre lo humano y lo divino. El punto débil de Sagitario es su dificultad para habitar el presente sin sentir que se asfixia. Su alma está hecha para el movimiento, para la búsqueda de sentido, para la verdad que se revela en el camino y no en la quietud. Esta incapacidad para permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar, idea o emoción suele interpretarse como dispersión, imprudencia o falta de compromiso. Pero en realidad es el reflejo de una conciencia que percibe la vida como un viaje iniciático constante, donde detenerse demasiado equivale a traicionarse. Sagitario siente que el mundo es demasiado grande como para reducirlo a una sola versión de la realidad. Por eso, cuando algo se vuelve repetitivo, predecible o limitado, su fuego interno comienza a arder con impaciencia. No porque desprecie lo que tiene, sino porque intuye que aún queda más por descubrir. Esta debilidad es, en el fondo, una fidelidad radical a su propósito evolutivo: crecer, comprender, expandirse. Su aparente incapacidad para conformarse es la semilla de su sabiduría futura. En el plano emocional, Sagitario puede huir cuando las aguas se vuelven densas. No por cobardía, sino porque su naturaleza busca luz, amplitud y aire. Las emociones profundas, los silencios largos o las ataduras emocionales pueden vivirse como jaulas invisibles. Sin embargo, esta fragilidad lo empuja a desarrollar una honestidad brutal consigo mismo y con los demás. Sagitario prefiere marcharse antes que mentir, prefiere el exilio antes que la falsedad. Esa huida no es abandono, es coherencia con su verdad interior. Su tendencia a decir lo que piensa sin filtro suele herir, y ahí reside otra de sus grietas. Pero esa palabra directa nace de un ideal elevado, la verdad como liberación. Sagitario no busca destruir, busca despertar. Su error no es la intención, sino el tiempo y la forma. A lo largo de su evolución, aprende que la verdad también puede ser un puente y no solo una flecha. Y cuando integra esa lección, su voz se convierte en guía, en maestro, en faro. La impaciencia de Sagitario frente a los procesos lentos es otro de sus desafíos. Quiere llegar a la cima antes de haber recorrido todos los senderos. Pero esta impaciencia es hija de su fe. Sagitario cree profundamente que la vida tiene sentido, que el universo conspira, que siempre hay una señal más adelante. Esa confianza lo hace avanzar incluso cuando otros se rinden. Aprende, con el tiempo, que algunos aprendizajes requieren maduración, que no toda sabiduría se revela en una revelación súbita, sino en la repetición consciente. Desde una perspectiva épica, el punto débil de Sagitario es el mismo que define su grandeza: la imposibilidad de vivir sin propósito. Cuando no lo encuentra, se dispersa, se exagera, se pierde en excesos o promesas incumplidas. Pero cuando conecta con una causa, una visión o una verdad superior, se transforma en un viajero sagrado, en un explorador del alma humana, en un portador de sentido para los demás. Sagitario no vino a encajar, vino a abrir caminos. Su fragilidad no es la caída, sino la resistencia a permanecer en un lugar donde su espíritu no puede expandirse. Y esa debilidad, vista desde la luz, es el motor que lo empuja a crecer, a aprender, a enseñar y a recordar que la vida no es una jaula, sino una travesía infinita hacia la comprensión. Así, el punto débil de Sagitario se revela como una herida luminosa, una tensión necesaria entre el deseo de huir y la misión de encontrar. Porque cada vez que Sagitario tropieza con su propia impaciencia, con su necesidad de ir más lejos, está siendo empujado por el cosmos a convertirse en algo más grande que sí mismo. No es una falla, es el llamado eterno del arquero que nunca deja de apuntar al cielo. Existe otro matiz profundo en la fragilidad luminosa de Sagitario que rara vez se nombra: su relación ambigua con los límites. Sagitario no nació para medir, sino para confiar. Su debilidad aparece cuando subestima el peso de la materia, del tiempo y de las consecuencias. No porque ignore la realidad, sino porque su fe en la vida es tan grande que a veces asume que todo se acomodará por sí solo. Esta confianza excesiva puede parecer ingenuidad, pero en su raíz es una virtud espiritual poco común. Sagitario cree incluso cuando no hay pruebas. Cree en la promesa antes de que exista el camino. Y esa fe, aunque a veces lo exponga a caídas,
es la misma que le permite levantarse sin cinismo, sin endurecer el corazón. También existe una vulnerabilidad silenciosa en su dificultad para reconocer el cansancio. Sagitario avanza, cruza desiertos interiores, supera crisis, vuelve a empezar, y rara vez se detiene a honrar lo que ya ha atravesado. Su fuego se renueva con el movimiento, pero su cuerpo y su alma a veces piden pausa. No escuchar ese cansancio puede llevarlo a desconectarse de sí mismo, a vivir siempre proyectado hacia el futuro. Sin embargo, cuando aprende a integrar el descanso como parte del viaje, su sabiduría se vuelve más profunda. El arquero comprende entonces que no toda expansión es externa, que también existe un crecimiento que ocurre en la quietud consciente. Hay además una herida relacionada con la pertenencia. Sagitario suele sentirse ciudadano del mundo, pero en ese ideal universal se esconde una sensación de no encajar del todo en ningún lugar. Puede rodearse de personas, culturas e ideas, y aún así sentir que algo le falta. Esta aparente falta de raíces no es carencia, sino llamado. Sagitario no pertenece a un solo territorio porque su misión es unir mundos, traducir verdades, tender puentes entre realidades opuestas. Su debilidad es creer, por momentos, que esa sensación de extranjería es un defecto, cuando en realidad es la marca de quien vino a recordar que la identidad puede ser expansiva y no fija. En el plano espiritual, Sagitario puede extraviarse en dogmas o verdades absolutas cuando busca desesperadamente sentido. Su necesidad de comprender el porqué de la existencia puede llevarlo a aferrarse a una filosofía, a una creencia o a un ideal con exceso de fervor. Pero incluso ahí, el error es maestro. Cada vez que una verdad se rompe, Sagitario amplía su conciencia. Aprende que la sabiduría no es una meta final, sino un fuego que se transforma. Su debilidad frente a las certezas lo conduce, paradójicamente, a una mente abierta y en constante evolución. Otra dimensión poco explorada es su dificultad para aceptar la vulnerabilidad emocional sin convertirla en optimismo forzado. Sagitario quiere creer, quiere ver el lado luminoso, quiere seguir avanzando. A veces, eso lo lleva a minimizar su propio dolor o el de otros. No por indiferencia, sino porque teme quedarse atrapado en la sombra. Sin embargo, cuando Sagitario se permite atravesar la tristeza sin huir, su fuego se purifica. Comprende que la luz no desaparece en la noche, solo espera. Y desde esa integración, su capacidad de inspirar se vuelve auténtica, profunda y transformadora. Desde una visión épica, Sagitario no cae por debilidad, cae por exceso de cielo. Su mirada elevada puede hacerle perder de vista el suelo que pisa. Pero cada tropiezo lo obliga a encarnar su sabiduría, a bajar el conocimiento a la experiencia. Ese es su verdadero rito de iniciación, convertir ideales en vida vivida. Cuando lo logra, se convierte en un ejemplo viviente de coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Sagitario también enfrenta el desafío de aprender a cerrar ciclos. Su impulso natural es abrir puertas, no cerrarlas. Puede dejar historias inconclusas, promesas flotando, caminos sin despedida. Pero cada vez que aprende a cerrar con conciencia, su espíritu se fortalece. Comprende que finalizar no es limitar, sino liberar energía para el próximo viaje. Y en ese acto, su fuego se ordena, su visión se afina y su poder se expande. Así, lo que parece debilidad se revela como entrenamiento del alma. Sagitario no vino a ser perfecto, vino a ser verdadero. Sus fragilidades son pruebas diseñadas para templar su fe, su ética y su sabiduría. Cada exceso lo empuja a la mesura consciente, cada huida lo guía hacia una libertad más madura, cada caída le recuerda que incluso el arquero necesita tocar la tierra para volver a apuntar al infinito. En última instancia, Sagitario encarna la paradoja sagrada del viaje eterno: cuanto más lejos va, más profundamente debe conocerse. Y en ese equilibrio entre expansión y conciencia, su debilidad se transforma en legado. Porque el fuego de Sagitario no solo ilumina su propio camino, sino que deja antorchas encendidas para quienes vendrán detrás, buscando sentido en la vastedad del mundo. Hay una zona aún más sutil en la fragilidad de Sagitario que se manifiesta en su relación con el poder personal. Regido por Júpiter, planeta de la expansión, la ley y el sentido superior, Sagitario porta una energía naturalmente influyente. Sus palabras, ideas y actos tienen la capacidad de inspirar, movilizar y cambiar direcciones de vida. Sin embargo, su punto débil aparece cuando no es plenamente consciente de ese impacto. Puede enseñar sin darse cuenta de que está siendo maestro,
puede guiar sin asumir que otros lo siguen. Esta falta de conciencia del propio peso espiritual no nace de arrogancia, sino de una humildad instintiva que, paradójicamente, puede volverse descuido. Cuando Sagitario integra la responsabilidad de su influencia, su fuego deja de ser errante y se convierte en antorcha sagrada. Existe también una tensión profunda entre su amor por la libertad y su dificultad para sostener estructuras. Sagitario siente que las estructuras, los sistemas y las rutinas pueden apagar su fuego. Pero en realidad, su desafío no es evitarlas, sino aprender a habitarlas sin perder el alma. Cuando no logra hacerlo, puede sabotear procesos justo antes de que maduren. Esta fragilidad es, en esencia, una resistencia a sentirse atrapado por su propia creación. Sin embargo, cuando Sagitario comprende que una estructura puede ser un arco y no una prisión, su capacidad de manifestar visiones se multiplica. Aprende que la disciplina no es enemiga del fuego, sino su canal. Otro aspecto poco explorado es su dificultad para escuchar en silencio. Sagitario ama la palabra, la idea, la revelación, el discurso elevado. Su mente está siempre en movimiento, conectando significados, anticipando conclusiones. Esto puede llevarlo a oír sin absorber, a escuchar sin dejar que lo dicho lo transforme. No porque no le importe el otro, sino porque su mente ya está viajando hacia el sentido global. Cuando aprende a detener la flecha antes de dispararla, cuando se permite escuchar sin interpretar, accede a una sabiduría más profunda. El arquero descubre que no toda verdad necesita ser proclamada, algunas solo necesitan ser encarnadas. En el plano del deseo, Sagitario puede experimentar una insatisfacción persistente que no logra nombrar. Aun cuando alcanza metas, siente que algo más lo llama. Esta sensación puede volverse inquietud crónica si no es comprendida. Pero esa inquietud no es vacío, es expansión en gestación. Es el alma recordando que su naturaleza no es acumular logros, sino atravesar umbrales de conciencia. Cuando Sagitario deja de exigirse sentirse pleno en cada etapa, encuentra paz en el movimiento mismo. Comprende que su destino no es llegar, sino avanzar con sentido. Hay también una fragilidad ligada a la paciencia con los ritmos ajenos. Sagitario ve lejos, piensa rápido y se entusiasma con visiones amplias. Esto puede hacerlo impaciente con quienes necesitan más tiempo para comprender, decidir o cambiar. Sin embargo, este desafío lo entrena en la compasión real. Aprende que no todos caminan con fuego en los pies, que algunos avanzan con raíces. Y cuando integra esta diferencia, su liderazgo se vuelve inclusivo, su enseñanza se vuelve humana y su grandeza se amplifica. Desde una perspectiva épica, Sagitario carga con el desafío de encarnar su sabiduría en lo cotidiano. Puede comprender verdades elevadas, pero le cuesta aplicarlas en los detalles simples de la vida. Ahí reside una de sus pruebas más importantes, bajar el cielo a la tierra. Cada vez que logra vivir con coherencia una verdad que antes solo entendía, completa una iniciación. El héroe deja de ser viajero y se convierte en ejemplo vivo. También existe una herida relacionada con el final de los viajes. Sagitario ama partir, pero no siempre sabe volver. Puede sentir que regresar implica retroceder, cuando en realidad es integrar. Aprender a volver con lo aprendido, a compartirlo, a sembrarlo, es parte de su evolución. Cuando Sagitario entiende que el regreso no apaga la aventura, sino que le da sentido, su camino se completa. En lo más profundo, la debilidad de Sagitario es no permitirse ser pequeño. Su alma apunta a lo grande, a lo elevado, a lo trascendente. Pero hay momentos en los que necesita habitar la duda, el error, la limitación humana. Cuando se permite caer sin dramatizar, cuando acepta no saber, su fuego se vuelve más sabio. Descubre que incluso el arquero necesita bajar el arco para sanar las manos. Así, cada fragilidad de Sagitario es un umbral. No hay error que no lo empuje a una visión más amplia, no hay caída que no le enseñe algo sobre el sentido del camino. Su debilidad no es ausencia de fuerza, es exceso de horizonte. Y cuando aprende a equilibrar cielo y tierra, visión y presencia, expansión y responsabilidad, Sagitario se convierte en un portador de sentido para su tiempo. El fuego que lo habita no fue creado para consumirlo, sino para iluminar rutas invisibles. Y en ese aprendizaje constante, donde cada debilidad se transforma en conciencia, Sagitario cumple su destino épico, recordar que la vida es un viaje sagrado y que la verdadera libertad nace cuando el espíritu sabe hacia dónde apunta su propia flecha.
En capas aún más profundas del símbolo sagitariano aparece una fragilidad vinculada al sentido del merecimiento. Sagitario suele sentir que la vida es una promesa infinita, pero no siempre se concede el derecho a disfrutar plenamente de lo alcanzado. Puede conquistar territorios, atravesar pruebas, adquirir sabiduría, y aún así sentir que no es momento de quedarse, que todavía no ha hecho suficiente. Esta debilidad nace de su vocación trascendente. Sagitario no quiere poseer, quiere comprender. Pero cuando no aprende a honrar lo ya ganado, corre el riesgo de vivir en una eterna carrera hacia adelante. Con el tiempo, descubre que celebrar no detiene el viaje, lo fortalece. Reconocer el propio valor no apaga el fuego, lo vuelve más estable y luminoso. Existe también una tensión silenciosa entre su amor por la verdad y su dificultad para tolerar la ambigüedad emocional. Sagitario entiende el mundo en términos de sentido, propósito y dirección, pero el alma humana no siempre se mueve en líneas claras. Las contradicciones, las zonas grises y los sentimientos confusos pueden incomodarlo profundamente. Esta incomodidad es una debilidad, pero también un entrenamiento. A través de ella, Sagitario aprende que no todo debe ser resuelto, que algunas verdades solo pueden ser habitadas. Cuando integra esta lección, su sabiduría deja de ser solo filosófica y se vuelve compasiva. Otra fragilidad aparece en su relación con el silencio interior. Sagitario necesita estímulo, inspiración, movimiento. Cuando el mundo se aquieta, puede sentir un vacío inquietante. Ese vacío no es ausencia, es espacio. Es el territorio donde la intuición madura y donde el fuego se refina. Aprender a no huir del silencio es una de sus pruebas más sagradas. Cuando lo logra, su conexión con lo invisible se profundiza y su visión se vuelve más certera. Sagitario también enfrenta una debilidad relacionada con la coherencia a largo plazo. Su entusiasmo inicial es poderoso, casi imparable, pero sostener una misma dirección durante mucho tiempo puede volverse desafiante. No porque carezca de constancia, sino porque su alma detecta rápidamente cuando algo deja de expandirlo. Este rasgo puede parecer inestabilidad, pero en realidad es sensibilidad evolutiva. El desafío está en discernir cuándo es momento de soltar y cuándo es momento de profundizar. Cuando Sagitario aprende a diferenciar ambos impulsos, su camino se vuelve magistral. En el plano relacional, existe una herida ligada a la sensación de ser incomprendido. Sagitario habla desde una visión amplia, desde una comprensión global de la vida, pero no siempre encuentra eco inmediato. Esto puede llevarlo a sentirse solo incluso rodeado de gente. Esa soledad no es castigo, es iniciación. Sagitario está destinado a caminar unos pasos adelante, y eso implica, a veces, avanzar sin compañía visible. Cuando acepta esta condición sin endurecerse, su presencia se vuelve faro para quienes llegarán después. Hay también una fragilidad asociada a la culpa por no cumplir expectativas ajenas. Aunque ama la libertad, Sagitario no es indiferente al impacto de sus decisiones. Puede cargar con la sensación de haber decepcionado, de haber elegido su camino por encima de lo esperado. Esta culpa es el precio de la autenticidad. Con el tiempo, aprende que no vino a sostener estructuras ajenas, sino a honrar su verdad interior. Y cuando se libera de esa carga, su fuego se vuelve más puro. Desde una visión épica, Sagitario enfrenta el desafío de reconciliar su naturaleza visionaria con la humildad del aprendiz eterno. Puede sentir que ya ha comprendido, que ya ha visto lo suficiente, y aún así la vida lo vuelve a poner en posición de principiante. Esta repetición no es retroceso, es espiral. Cada vez que Sagitario vuelve a empezar, lo hace desde un nivel más alto de conciencia. Su debilidad frente al orgullo intelectual se transforma, así, en una sabiduría cada vez más profunda y humana. En lo más íntimo, Sagitario carga con el peso de una nostalgia inexplicable. Una sensación de haber venido de lejos, de recordar algo que no logra nombrar. Esta nostalgia puede generar inquietud o melancolía, pero es también la fuente de su búsqueda espiritual. Es el recuerdo del origen, del sentido, del fuego primordial. Aprender a vivir con esa nostalgia sin dejar que lo consuma es parte de su misión. Cuando lo logra, la convierte en inspiración. Cada uno de estos puntos frágiles no es una grieta, sino una puerta. Sagitario no está hecho para evitar el error, sino para atravesarlo con conciencia. Su camino no es recto, es expansivo. Cada debilidad lo obliga a integrar cielo y tierra, visión y presencia, fe y responsabilidad.
Y en esa integración constante, Sagitario se transforma en un caminante sagrado, capaz de encarnar la verdad sin imponerla, de vivir la libertad sin huir, de expandirse sin perderse. Así, el arquero sigue avanzando, no porque sea invulnerable, sino porque ha aprendido que la verdadera fuerza nace de reconocer la propia fragilidad como parte del diseño divino. Su fuego no busca destruir límites, sino trascenderlos con sentido. Y en ese viaje interminable, Sagitario recuerda al mundo que la debilidad, cuando se vive con conciencia, puede convertirse en la forma más elevada de poder. En un nivel aún más profundo, aparece la fragilidad sagitariana vinculada a la dificultad para reconciliar el ideal con la imperfección del mundo. Sagitario ve lo que podría ser, lo que debería ser, lo que aún no ha nacido. Su visión es tan amplia que la realidad inmediata puede parecerle pobre, lenta o incompleta. Esta distancia entre el ideal y lo real puede generar frustración silenciosa, una sensación de estar siempre esperando que la vida alcance la altura de su visión. Sin embargo, esta debilidad es también el motor de su misión. Sagitario no vino a aceptar el mundo tal como es, vino a elevarlo. Aprende, con el tiempo, que no todo debe transformarse de golpe, que cada pequeño gesto consciente también es expansión. Existe una herida sutil relacionada con la autoexigencia moral. Sagitario no solo busca la verdad, siente que debe vivir de acuerdo con ella. Cuando percibe incoherencia en sí mismo, puede caer en una dureza interior que no muestra al exterior. Su sonrisa puede seguir ahí, su optimismo también, pero por dentro se juzga con severidad. Esta fragilidad nace de su ética elevada. El aprendizaje consiste en comprender que la coherencia es un proceso, no una condición permanente. Cuando Sagitario se permite aprender sin castigarse, su fuego se vuelve más compasivo y su ejemplo más humano. Otra dimensión poco explorada es su relación con el tiempo. Sagitario vive en el futuro, en la promesa, en lo que viene. Esto puede hacerlo impaciente con los ritmos naturales de la vida y consigo mismo. Pero esta tensión con el tiempo es también una señal de su conexión con lo eterno. Sagitario recuerda, aunque no siempre lo sepa, que la vida no se agota en una sola etapa. Cuando logra sincronizar su visión amplia con el ahora, se convierte en un verdadero alquimista del presente. Hay también una fragilidad ligada a la dificultad para pedir ayuda. Sagitario confía en la vida, en el destino, en el camino, pero le cuesta apoyarse en otros cuando se siente vulnerable. Prefiere seguir avanzando solo antes que reconocer que necesita sostén. Esta independencia extrema puede aislarlo en momentos clave. Sin embargo, cuando aprende que compartir la carga no limita su libertad, sino que la enriquece, descubre una forma más profunda de conexión humana. En el plano emocional más íntimo, Sagitario puede temer perder su identidad si se entrega demasiado. Ama con intensidad, pero siempre cuida un espacio interior que nadie más habita. Esta reserva no es frialdad, es preservación del fuego. El desafío aparece cuando confunde protección con distancia. A lo largo de su evolución, aprende que entregarse no significa desaparecer, y que la verdadera libertad también puede vivirse en el vínculo consciente. Desde una perspectiva épica, Sagitario atraviesa la prueba de sostener la fe cuando el sentido no es evidente. Acostumbrado a confiar en señales, visiones y certezas internas, puede desorientarse cuando el camino se vuelve opaco. En esos momentos, su debilidad se manifiesta como duda existencial. Pero esa duda es una iniciación mayor. Es el punto donde la fe deja de depender de resultados y se convierte en convicción interior. Cuando Sagitario atraviesa esta noche del alma, emerge con una sabiduría más sólida y menos dependiente del entusiasmo. Existe también una fragilidad relacionada con la integración del pasado. Sagitario tiende a mirar hacia adelante, a soltar rápidamente lo que ya no vibra. Pero hay memorias, heridas y aprendizajes que necesitan ser honrados antes de ser trascendidos. Cuando no lo hace, el pasado puede reaparecer como inquietud o repetición. Aprender a mirar atrás sin quedar atrapado es parte de su madurez espiritual. En ese acto, su historia personal se convierte en mapa y no en carga. En lo más hondo, Sagitario enfrenta el desafío de aceptar que no todas las verdades pueden ser compartidas. Algunas experiencias están destinadas a ser vividas, no explicadas. Esta limitación puede frustrarlo, ya que su impulso natural es enseñar, transmitir, iluminar. Pero cuando comprende que el silencio también es enseñanza, su sabiduría alcanza un nivel más elevado. Cada una de estas fragilidades es una prueba iniciática diseñada para refinar su fuego.
Sagitario no está hecho para la comodidad, está hecho para la conciencia. Su camino es largo, no en distancia, sino en profundidad. Cada debilidad integrada se convierte en visión encarnada, cada tropiezo en comprensión ampliada. Así, el arquero continúa su travesía, no como alguien que huye, sino como alguien que recuerda. Recuerda que la vida es más grande que cualquier forma, que la verdad es viva y cambiante, que la libertad no es ausencia de vínculos, sino fidelidad al alma. Y en ese recordar constante, Sagitario transforma su fragilidad en sabiduría ardiente, capaz de guiar, inspirar y abrir caminos donde antes solo había horizonte. En una capa todavía más arcaica del arquetipo sagitariano se manifiesta una fragilidad vinculada al vínculo con la sombra. Sagitario, como fuego orientado hacia la luz, tiende a identificarse con lo luminoso, lo elevado, lo noble. Esta inclinación natural puede llevarlo a rechazar aspectos propios que considera impropios de su ideal, la envidia, el resentimiento, el miedo, la contradicción. No porque no los sienta, sino porque cree que no debería sentirlos. Esta negación no nace de hipocresía, sino de una aspiración elevada. Sin embargo, el verdadero salto evolutivo ocurre cuando Sagitario comprende que integrar la sombra no apaga la luz, la vuelve completa. Al abrazar sus zonas menos heroicas, su fuego deja de ser defensivo y se convierte en sabiduría profunda. Existe también una debilidad relacionada con la dificultad para sostener el duelo. Sagitario acepta los finales con rapidez aparente, convencido de que todo cierre abre un nuevo comienzo. Pero esa velocidad puede impedirle atravesar plenamente la pérdida. Puede seguir avanzando mientras una parte del alma aún está despidiéndose. Esta fragilidad es el precio de su mirada futura. El aprendizaje llega cuando comprende que honrar el dolor no contradice la fe, sino que la profundiza. Al permitirse llorar lo que fue, Sagitario limpia el camino para lo que será. Otra zona poco explorada se relaciona con su vínculo con el cuerpo. Sagitario habita la mente, la visión, el espíritu. Puede olvidar que su fuego necesita encarnarse. Cuando se desconecta de sus necesidades físicas, puede vivir agotamiento, excesos o desorden. Esta desconexión no es descuido, es olvido de la forma. Pero cuando Sagitario aprende a escuchar el cuerpo como parte del viaje sagrado, su energía se vuelve más estable y su presencia más poderosa. El espíritu encuentra un templo digno en la materia consciente. Hay también una fragilidad ligada a la dificultad para reconocer el fracaso sin reinterpretarlo de inmediato como enseñanza. Sagitario necesita sentido, y cuando algo no resulta, corre a explicarlo, a justificarlo, a elevarlo. Esto puede impedirle sentir la frustración real del error. Sin embargo, cuando se permite fracasar sin traducirlo enseguida en filosofía, accede a una humildad transformadora. Descubre que incluso el sinsentido tiene un lugar en el camino y que no todo aprendizaje llega envuelto en claridad. En el plano del propósito, Sagitario puede sentirse dividido entre múltiples llamados. Su alma reconoce muchas verdades, muchos caminos posibles. Esta amplitud puede volverse dispersión si no es integrada. La fragilidad aparece cuando intenta vivir todas las posibilidades a la vez. Pero esta misma pluralidad es una bendición cuando aprende a ordenar su fuego. Sagitario no está destinado a un solo rol, sino a una visión integradora. Al aceptar que cada etapa cumple una función, deja de fragmentarse y comienza a expandirse con coherencia. Desde una perspectiva épica, Sagitario enfrenta la prueba de sostener la esperanza cuando la experiencia contradice la fe. No es lo mismo creer en la promesa que seguir creyendo después de la decepción. En esos momentos, su debilidad se manifiesta como cansancio espiritual. Pero esa fatiga es un umbral sagrado. Es ahí donde la esperanza deja de ser entusiasmo y se convierte en elección consciente. Cuando Sagitario atraviesa esta prueba, su fe ya no depende del resultado, sino del significado profundo de seguir caminando. Existe además una fragilidad relacionada con el uso del humor como escudo. Sagitario sabe reír, relativizar, desdramatizar. Pero a veces esa risa protege una herida no expresada. No es evasión malintencionada, es instinto de supervivencia. El aprendizaje ocurre cuando se permite no ser fuerte todo el tiempo, cuando deja caer el chiste y muestra la verdad desnuda. En ese gesto, su autenticidad se vuelve aún más inspiradora. En lo más profundo del arquetipo, Sagitario carga con el recuerdo de la libertad absoluta. Por eso cualquier forma de restricción despierta una reacción intensa.
Pero no todas las restricciones son cadenas, algunas son umbrales de madurez. Aprender a distinguir entre una prisión y un compromiso es una de sus grandes lecciones. Cuando lo logra, su libertad se vuelve consciente y deja de ser reactiva. Cada una de estas fragilidades no busca corregir a Sagitario, sino iniciarlo. El arquero no falla cuando duda, no se pierde cuando se cansa, no se contradice cuando siente. Todo forma parte del proceso de encarnar una verdad viva. Su debilidad es la tensión natural entre lo infinito que recuerda y lo humano que habita. Así, Sagitario continúa su marcha, no como quien huye de sí mismo, sino como quien se reconoce en cada etapa del camino. Su fuego aprende a arder sin consumir, a iluminar sin cegar, a guiar sin imponer. Y en ese equilibrio entre visión y presencia, entre fe y aceptación, Sagitario cumple su destino más alto, demostrar que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en transformar cada caída en conciencia expandida. En un estrato todavía más silencioso del viaje sagitariano aparece una fragilidad ligada a la dificultad para aceptar la lentitud de la maduración interior. Sagitario comprende rápido, intuye con claridad, conecta ideas con una velocidad que parece adelantada a su tiempo. Pero el alma no siempre avanza al ritmo de la mente. Esta desincronización puede generar impaciencia consigo mismo, una sensación de haber entendido algo sin lograr todavía vivirlo plenamente. Esa brecha no es un fallo, es el espacio sagrado donde la conciencia se encarna. Aprender a respetar ese ritmo interno es una de las iniciaciones más profundas del arquero, porque lo obliga a permanecer cuando todo en él quiere avanzar. Existe también una vulnerabilidad relacionada con el exceso de confianza en la visión y la subestimación de los detalles. Sagitario ve el mapa completo, la dirección, el sentido final, pero puede descuidar los pequeños gestos que sostienen el camino. Esta fragilidad no nace de negligencia, sino de una percepción orientada a lo esencial. Sin embargo, cuando aprende a honrar lo pequeño como parte del diseño mayor, su poder se vuelve completo. Descubre que no hay contradicción entre grandeza y minuciosidad, que el detalle también puede ser sagrado. Otra dimensión poco desarrollada es su relación con la espera. Sagitario sabe avanzar, partir, decidir, saltar. Pero esperar sin perder la fe es una prueba distinta. La espera puede vivirse como estancamiento, como traición al movimiento. Sin embargo, hay esperas que afinan la flecha, que alinean la intención con el destino. Cuando Sagitario aprende a permanecer sin apagarse, su fuego se vuelve más preciso. Comprende que no todo impulso debe ejecutarse de inmediato, que algunas fuerzas necesitan concentrarse antes de manifestarse. Hay una fragilidad sutil en su tendencia a espiritualizar el conflicto antes de atravesarlo. Sagitario busca sentido incluso en la fricción, pero a veces eleva el conflicto demasiado rápido, evitando el contacto directo con la incomodidad. Esta elevación temprana puede impedir la transformación real. El aprendizaje llega cuando se permite vivir la fricción sin huir hacia el significado. En ese descenso consciente, su sabiduría se vuelve encarnada y su palabra adquiere peso real. En el plano del vínculo con la autoridad, Sagitario puede experimentar una tensión constante. Desconfía de las jerarquías impuestas, de las verdades que no nacen de la experiencia. Esto puede llevarlo a desafiar estructuras incluso cuando aún no ha construido las propias. Esta rebeldía es una llama necesaria, pero necesita dirección. Cuando Sagitario comprende que la verdadera autoridad nace de la coherencia interior, deja de luchar contra lo externo y comienza a irradiar liderazgo natural. Existe también una fragilidad relacionada con el miedo inconsciente a repetirse. Sagitario teme convertirse en alguien predecible, fijo, encerrado en una identidad. Este temor puede impulsarlo a cambiar incluso cuando algo aún tiene profundidad por ofrecer. El desafío consiste en descubrir que profundizar no es repetirse, que volver sobre lo mismo desde otro nivel es expansión y no retroceso. Cuando integra esta verdad, su camino se vuelve más rico y menos fragmentado. Desde una perspectiva épica, Sagitario enfrenta la prueba de sostener la visión cuando el entusiasmo se apaga. El fuego inicial no siempre es eterno en su forma más intensa. Hay momentos donde la llama se vuelve brasa. En esos instantes, su debilidad aparece como desorientación. Pero esa brasa contiene una fuerza distinta, constancia silenciosa. Aprender a reconocer el valor de esa etapa es una de sus grandes conquistas. La fe deja de ser euforia y se convierte en raíz. Otra herida poco visible se relaciona con la dificultad para aceptar que no todo viaje es externo. Sagitario ama moverse,
cambiar de escenario, explorar territorios nuevos. Pero hay viajes interiores que no permiten huida geográfica. Permanecer en un mismo lugar mientras todo se transforma por dentro puede ser una de sus pruebas más incómodas. Sin embargo, cuando la atraviesa, descubre que el mayor viaje no siempre implica distancia, sino profundidad. En lo más íntimo, Sagitario puede cargar con una sensación de deuda con la vida. Como si hubiera recibido un don, una visión, una oportunidad que debe justificar constantemente. Esta sensación puede empujarlo a exigirse más de lo necesario. Con el tiempo, aprende que el don no necesita ser pagado, solo vivido. Cuando se permite existir sin justificarse, su energía se vuelve más libre y auténtica. Cada una de estas fragilidades actúa como un fuego de prueba. No buscan detener al arquero, sino templarlo. Sagitario no está destinado a la comodidad, sino a la conciencia en movimiento. Su camino es el de quien aprende a unir impulso y presencia, visión y cuidado, libertad y responsabilidad. Así, el arquero continúa afinando su puntería. Cada debilidad reconocida lo vuelve más preciso, cada pausa aceptada lo vuelve más sabio, cada contradicción integrada lo vuelve más humano. Su fuego deja de ser un incendio errante y se transforma en una llama guía. Y en ese proceso interminable de expansión consciente, Sagitario recuerda y encarna una verdad esencial, que la verdadera libertad no consiste en huir de los límites, sino en atravesarlos con sentido, convirtiendo cada fragilidad en una puerta hacia una comprensión más amplia del alma y del mundo. En una profundidad aún más arquetípica del sendero sagitariano surge una fragilidad relacionada con la dificultad para aceptar la incompletud como estado legítimo. Sagitario persigue visiones amplias, comprensiones totales, síntesis que den sentido al conjunto de la existencia. Cuando no logra abarcarlo todo, puede aparecer una inquietud sorda, como si faltara siempre una pieza esencial. Esta sensación no es carencia, es memoria del infinito. Sagitario recuerda, de forma instintiva, que la realidad es más grande que cualquier forma de entenderla. Su aprendizaje consiste en aceptar que vivir también es convivir con lo inacabado, que la plenitud no siempre se manifiesta como certeza, sino como apertura constante. Existe también una fragilidad ligada a la relación con la promesa. Sagitario promete desde el entusiasmo, desde la fe en lo posible, desde la convicción de que el futuro será expansivo. A veces promete más de lo que el tiempo humano puede sostener. No por irresponsabilidad, sino porque ve el potencial antes de que se manifieste. Esta debilidad se transforma en virtud cuando aprende a honrar el ritmo de la palabra, a permitir que la promesa madure antes de ser pronunciada. Entonces su voz deja de ser solo inspiradora y se vuelve confiable, encarnada, poderosa. Otra dimensión poco transitada es su dificultad para reconocer cuando una batalla ya ha sido ganada. Sagitario avanza como si siempre hubiera una cima más alta, un desafío mayor, una verdad más lejana. Esta actitud lo impulsa a crecer, pero también puede impedirle disfrutar del descanso del guerrero. La fragilidad aparece cuando confunde movimiento con sentido. El aprendizaje llega cuando comprende que detenerse no es rendirse, que hay victorias que solo se integran en la pausa. En ese reposo consciente, su fuego se ordena y su visión se aclara. Hay también una herida sutil relacionada con la sensación de ser responsable del sentido ajeno. Sagitario inspira, guía, abre horizontes, y en ese rol puede sentir que debe sostener la esperanza de otros incluso cuando la propia flaquea. Esta carga invisible puede generar agotamiento interior. Sin embargo, cuando Sagitario aprende que no vino a salvar, sino a mostrar caminos, se libera de un peso que no le corresponde. Su luz vuelve a ser faro y no sacrificio. En el plano de la identidad, Sagitario puede experimentar una dificultad para definirse sin sentirse limitado. Cada definición parece una jaula, cada etiqueta una reducción. Esta resistencia a fijarse puede generar confusión externa e interna. Pero esta fragilidad es también su don. Sagitario es un signo de tránsito, de síntesis, de movimiento. Aprende, con el tiempo, que puede habitar identidades flexibles, que definirse no siempre implica cerrarse, sino reconocerse en una etapa del viaje. Desde una mirada épica, Sagitario atraviesa la prueba de la coherencia cuando el mundo no responde a su ética. Su sentido de justicia es amplio, casi cósmico. Cuando presencia incoherencias profundas, puede sentir indignación, desilusión o una ira silenciosa. Esta reacción no es debilidad moral, es sensibilidad a la verdad. El desafío consiste en transformar esa indignación en acción consciente y no en desgaste interior.
Cuando lo logra, su fuego se convierte en fuerza transformadora y no en llama que consume. Existe también una fragilidad vinculada a la dificultad para aceptar la ayuda del destino cuando ésta no llega en la forma esperada. Sagitario confía en señales, en aperturas, en caminos claros. Cuando la vida responde con obstáculos, silencios o demoras, puede sentir que ha interpretado mal el mensaje. Pero esos obstáculos no niegan el camino, lo refinan. Aprender a leer las pruebas como parte del lenguaje del destino es una de sus iniciaciones más profundas. En ese aprendizaje, su fe se vuelve más lúcida. Otra zona poco desarrollada es su relación con la repetición como maestra. Sagitario ama lo nuevo, lo inédito, lo que expande. Pero hay lecciones que regresan hasta ser comprendidas en el cuerpo. Esta recurrencia puede frustrarlo. Sin embargo, cada repetición es una espiral, no un círculo. Cuando Sagitario entiende que volver no es fracasar, sino profundizar, su resistencia se transforma en aceptación activa. En lo más hondo del arquetipo aparece una fragilidad ligada al temor de perder el sentido si se detiene. Sagitario asocia movimiento con vida, expansión con propósito. La quietud puede vivirse como amenaza. Pero hay una quietud fértil que no apaga el fuego, lo concentra. Cuando Sagitario se permite habitar ese silencio sin huir, descubre que el sentido no se pierde, se revela de otra forma. Cada una de estas fragilidades actúa como un espejo sagrado. No están ahí para limitar al arquero, sino para afinar su puntería interior. Sagitario no fue creado para respuestas simples, sino para verdades vivas. Su camino es el de quien aprende a sostener la paradoja, a caminar sin certezas absolutas, a confiar incluso cuando la visión se vuelve difusa. Así, el viaje continúa. No como una huida hacia adelante, sino como una expansión consciente que integra pausa, error, duda y revelación. El fuego de Sagitario madura, se vuelve más profundo, menos impulsivo y más luminoso. Y en esa maduración silenciosa, el arquero encarna su destino más elevado, demostrar que la verdadera grandeza no consiste en llegar más lejos que nadie, sino en avanzar con el corazón abierto, transformando cada fragilidad en sabiduría viviente y cada paso en una ofrenda al sentido profundo de la existencia.